ellos así memorizaban muchas cosas que aprendieron de los apóstoles. Hacían himnos que tenían que ver con las verdades que los apóstoles le enseñaban. Por ejemplo, como dice, y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu. ¿Qué más? Predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, hay muchos pedazos, vamos a decir, en el Nuevo Testamento que son himnos que cantaban los hermanos. No solamente le cantaban al Señor, sino que cantaban las verdades que los apóstoles le habían enseñado. Después eso fue pasando al papel. Y hoy tenemos acá, ¿verdad? Gracias al Señor para que nadie nos quite, ¿verdad?, la enseñanza del Señor. Como estaba mirando en esta semana, tenemos 5.500 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Para que luego nunca nadie pueda, vamos a decir, perderlos, ¿verdad? De varias partes, pero combinando todo se usa para traducir las versiones distintas de la palabra de la Biblia. Sin embargo, de los historiadores del Imperio Romano, máximo hay 15 manuscritos. 6 manuscritos, de otros 8 manuscritos, pero de la palabra de los apóstoles hay 5.500. Esa es la obra del Señor para que nosotros tengamos la certeza de lo que tenemos acá en la mano. Es lo que hemos heredado de los apóstoles del Señor, la palabra. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos en todo lo que hablamos, en todo lo que compartimos, de seguir fielmente la palabra del Señor. No tradiciones de hombres, no ocurrencias humanas, no nuevas revelaciones, no, todo está ya aquí contenido, inspirado por Dios. O sea, vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy a mirar más de esta palabra. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra, que tú has permitido en tu soberanía que llegue hasta nuestros días, a nuestras manos, con tal fidelidad histórica, con tal, Señor, inerrancia, con tal manera clara de que nosotros hoy podemos entenderla aún en nuestro propio idioma, Señor, cada uno en su idioma, en todo el mundo, Señor. Te damos gracias por esto, Señor, y queremos volver a tu palabra a nuestro corazón en esta noche, para que tú sigas iluminándonos, para que conozcamos cuál es esa esperanza a la que tú nos has llamado. ¿Cuál es ese misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios? Señor, ayúdanos en tu palabra hoy a comprender también cómo llevarla a la práctica, no solamente en forma individual, sino como tu iglesia en cada ciudad, Señor. Gracias, Señor, que somos parte de tu iglesia al creer en Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, iluminándonos y llevándonos a toda verdad. Señor, abrimos a ti nuestros corazones. Quita de nosotros toda tradición humana, todo engaño, toda artimaña de error. Señor, y céntranos en Cristo y en su iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar. Estamos entrando ya en una parte más práctica. Todavía es, vamos a llamarle así, la verdad, la teoría, pero son cosas prácticas que de repente nosotros, siguiendo estos principios, si no tenemos estos principios bien claros, nosotros no vamos a poder desarrollar una vida de iglesia conforme al propósito de Dios para que el Señor pueda edificarnos como su templo santo. Entonces estamos viendo acá, el título general es La práctica de la vida de iglesia local. Claro que somos miembros del cuerpo de Cristo, universalmente hablando. Pero esa vivencia del cuerpo de Cristo solamente se puede llevar en la práctica, en la ciudad donde vivimos, en el lugar y en el tiempo donde el Señor, por su soberanía, nos hizo que existiésemos. Entonces, es la práctica de la vida iglesia local para la edificación de la iglesia universal. Cuanto más los cristianos, los creyentes, practican la vida iglesia local, más el cuerpo universal está siendo edificado y está camino a su consumación, que llegará a ser el tabernáculo de Dios,
la nueva Jerusalén. Entonces, además que hacemos tantas cosas familiarmente, laboralmente, pero nosotros tenemos que entender que nuestra labor principal es la edificación de un templo para Dios, aquí en la tierra. Entonces tenemos que entregarnos, consagrarnos al Señor para esto. Vamos a hacer un pequeño repaso nomás de la vez pasada, para entrar otra vez en el tema. Vimos que la iglesia en el Nuevo Testamento se menciona solamente en dos aspectos. La iglesia universal, que es una sola, y las iglesias locales, que son muchas. Todas las iglesias locales componen la iglesia universal. Pero la iglesia universal no son las iglesias locales. ¿Entienden? La iglesia local son los creyentes que viven en cada ciudad. Por ejemplo, si viví en Asunción, sos de la iglesia en Asunción. No sos de la iglesia en Nueva York. Pero sí sos de la iglesia universal, pero no sos de la iglesia en Nueva York. Entonces todo esto hay que entender para que nuestra comunión con el Señor y con los hermanos sea en la unidad del cuerpo de Cristo. No en la separación y en la división de las religiones cristianas. Son dos cosas diferentes. Entonces vimos que el Señor habla de la iglesia universal en Mateo 16, cuando Él dice, recuerdan, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se está refiriendo a la iglesia, no es que va a edificar una iglesia allá en Asunción nomás, no. Va a edificar su iglesia universal. Y en eso está el Señor. ¿Y cuántas hay? En el universo hay una sola, como dice en Efesios 1, 22 y 23. Que a Cristo Dios le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia de Cristo es, en su sentido universal, es el cuerpo, el único cuerpo de Cristo. Él es la única cabeza y la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de Él. ¿Y quiénes son sus miembros? Todos los creyentes de toda la historia y de todo lugar. Entonces, cuando uno recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor, uno ya es miembro de la iglesia universal. No es que tenés que afiliarte a alguna iglesia en este mundo. No, ya sos miembro del cuerpo de Cristo. Por eso dice en Apocalipsis 5, 9 al 10, que Él redimió de toda tribu, pueblo, lengua y nación a todas las personas para que sean un reino de sacerdotes para Él. Entonces, de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Esto componen la única iglesia universal. Ahora, vimos también que esta iglesia universal se hace manifiesta en cada ciudad del mundo donde el evangelio ya fue predicado y donde hay personas que ya han creído en Cristo, que ya son miembros de su cuerpo. En cada ciudad del mundo está la representación práctica del único cuerpo de Cristo que está en el universo. En Asunción, si vivimos en Asunción, está la iglesia local, o sea, la iglesia en Asunción. Pero sáquense un poco de la cabeza, porque es difícil sacarnos de la cabeza las denominaciones religiosas cristianas. Esas no son la iglesia local. Porque muchos dicen también la iglesia local está allá en la esquina de Perú y Mariscal López. No, eso no es el término bíblico. Local quiere decir que tiene que ver con la localidad, con la ciudad, con el municipio o la aldea donde están los creyentes viviendo y teniendo comunión unos con otros. Esa es la iglesia en Asunción. Y para ser miembro de la iglesia en Asunción no es que tenés que hacer otra gestión. Si sos miembro de la iglesia universal, ya sos automáticamente miembro de la iglesia en la ciudad donde vos estás viviendo. Sos miembro de la iglesia en Asunción.
Esto es tan importante, pero tan difícil hoy en día visualizar esto y llevar a la práctica esta comunión. Imagínense que cuántos cristianos ha de haber, bueno, en Asunción ha de haber cuántos habitantes. 1 millón máximo, pero 1 millón. De los cuales 100.000 por lo menos habrán recibido a Cristo. Y son miembros del cuerpo de Cristo, pero también son miembros de la iglesia en Asunción. Y así tiene que ser nuestra visión y nuestro lenguaje y nuestra comunión con los 100.000, vamos a decir, creyentes que hay en la ciudad de Asunción. Somos miembros de la misma iglesia, miembros unos de otros del cuerpo del Señor. Y juntamente con ellos debemos expresar a Cristo en nuestra ciudad. Entonces, así es como el Señor llama en Mateo 18 a la iglesia local. Dice, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No importa si son 2, 3 o 200.000 o 300.000. Ahí está la presencia del Señor localmente, en forma práctica, para que podamos ser edificados unos con otros. Entonces, en el mundo, como en cada ciudad del mundo, hay una iglesia local. En el mundo o en una región, ¿cuántas iglesias hay? Muchas. Porque si en cada iglesia, en cada ciudad hay una iglesia, si vos tomás el departamento central, ¿cuántas iglesias hay? Muchas. Tantas como ciudades hay donde haya creyentes. Yo creo que en todo ya hay creyentes en el departamento de central, ¿verdad? O en Paraguay, no puedo decir la iglesia en Paraguay, no. Las iglesias en Paraguay. Entonces, una en cada localidad, como leímos en Hechos 8:1, dice, y una gran persecución vino para con la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén estaban los apóstoles, los primeros creyentes, todavía no habían salido de allí a predicar a otros lugares, y vino una gran persecución. Y es la iglesia en Jerusalén. O en Hechos 13 dice, y la iglesia que estaba en Antioquía. Y esa palabra en es muy importante, porque así como cuando yo quise edificar esta casa, tuve que adquirir un terreno. Y en ese terreno edifiqué mi casa. Así también la palabra de Dios nos muestra que hay un terreno sobre el cual se edifica la iglesia local. Y ese terreno, el fundamento es Cristo. Pero ¿dónde se pone ese fundamento? En un terreno. En unos límites, en un terreno. ¿Cuál es ese terreno? Es la ciudad. Antioquía era el terreno donde se puso a Cristo y sobre Cristo se edifica la iglesia, ¿verdad? Entonces, un terreno no puede ser una doctrina particular cristiana. Un terreno adecuado para edificar la casa de Dios no puede ser el ministerio de un predicador, de un maestro, de un pastor. No, eso no es un terreno adecuado. Es la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Asunción, la iglesia en cualquier ciudad del mundo. Es el terreno de la iglesia. Entonces, hay un terreno, la ciudad. Un fundamento que pusieron los apóstoles, Cristo Jesús. Y una sobreedificación que somos todos los creyentes. Finalmente, eso se va a acoplar y se va a formar la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, bueno, ya nos fuimos a otro punto, pero ¿quiénes son sus miembros? Todos los santificados en Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 1:2, ¿verdad? A la iglesia que está en Corinto. A todos los que han sido santificados en Cristo Jesús. Le escribe Pablo la carta. No le escribe a los que siguen a Pedro, a Juan, a la iglesia que está en Corinto. ¿Quién? A todos los santificados en Cristo Jesús. Después la iglesia local se congrega solamente en el nombre del Señor Jesús. No podemos ser infieles al nombre del Señor, poniendo otro nombre, suplantando a Cristo como nuestro único vínculo de comunión para la edificación. Entonces, por eso dice Mateo 18:19, donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo en medio. Donde están 2 o 3 reunidos, me faltó lo muy importante. En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Entonces vemos que la iglesia local no se congrega siguiendo a ningún ministro, quiere decir un hermano que comparte la palabra de Dios, que sirve, o a ningún credo particular, el credo de Nicea, ni el credo de Westminster, ni el credo de los bautistas, ni el credo de la Asamblea de Dios. No, nosotros no nos reunimos por ningún credo particular, sino que nos reunimos en el nombre del Señor. Tampoco ninguna práctica particular, en el sentido de que algunos practican los dones del Espíritu y otros no practican, no. O unos se visten así, otros se visten asá. No, tampoco no. O algunos cantan con las manos alzadas, otros con las manos cruzadas. No nos reunimos con los hermanos que hacen esto o aquello, que practican cosas diferenciándose uno de los otros. No, nos reunimos en el cuerpo de Cristo en el nombre del Señor. ¿Y cuál es nuestro marco de comunión? Del cual no podemos salir. La enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles? En el Nuevo Testamento. No hay otra enseñanza. Si hoy hablamos acá, todo lo que estamos hablando es porque ¿de dónde sacamos? Del Nuevo Testamento. No agregamos nada, pero tampoco podemos quitar nada. ¿Verdad? Porque hay algunos hermanos que dicen, no, yo sé que en la Biblia está tal cosa, tal enseñanza, pero nosotros ya no seguimos eso, nosotros seguimos estas nomás. Vamos a decir que elegimos qué seguir y no seguir en la enseñanza de los apóstoles. No, así como no agregamos nada, no quitamos nada. Entonces, de tal forma que si un hermano tiene de la palabra de los apóstoles, tiene una claridad que yo no tengo, él me aporta a mí y viceversa. Porque si solamente vamos a seguir por lo que yo veo y no por lo que el hermano ve en la palabra de Dios, nos quedamos otra vez mutilados, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a seguir este tema que dice acá, principios de comunión de una iglesia local. La iglesia local es para tener comunión unos con otros, relacionamiento espiritual en Cristo Jesús para la edificación, ¿verdad? Ahora hay ciertos principios. ¿A quién o cuándo debemos recibir a cierta persona como para que tengamos comunión con ella? ¿Y cuándo y a qué tipo de personas no tenemos que excluir de la comunión de la iglesia local? Por más que sea creyente. Ahora vamos a mirar esto. Recepción. Vamos a leer Romanos 14, 1 al 3. Ahora sí vamos a usar ya la palabra del Señor escrita, Romanos 14, 1 al 3. ¿Cuál es la primera palabra en su Biblia ahí? 14, 1. Romanos 14, 1. Recibid. Entonces ahí es la recepción. El mío dice aceptad. O sea, recibid al que es débil en la fe, dice. Pero no para juzgar sus opiniones. No importa lo que opine él. En este capítulo es de qué día hay que guardar, qué día no hay que guardar, o qué comida hay que comer, o qué comida no hay que comer en nuestra vida cristiana. O cómo, vamos a decir, cómo vestirse o cómo no vestirse, o cómo orar o cómo no orar. No, nosotros no tenemos que recibir a los hermanos en la comunión en base a opiniones. Porque opiniones siempre van a haber. Cada persona tiene su opinión. La opinión es lo que hay que matar. Bueno. Entonces dice el 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo. Pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. Cuidado vos, ¿verdad? Cuidado yo. Que no le acepte a un hermano en la comunión porque piensa diferente que yo en estas cuestiones, ¿verdad? Secundarias. Porque Dios le ha aceptado, vos le tenés que aceptar. No porque tiene la misma opinión que vos. Entonces en la iglesia local, cualquier hermano que se acerca para tener comunión con nosotros, no le vamos a preguntar, ¿vos qué opinás de esto y aquello? Si opinás de esto, entonces no te vas a reunir con nosotros. Si opinás que vas a reunirte con nosotros. Porque eso es una división y eso es lo que pasa en el cristianismo hoy. Vos para ser miembro de una organización religiosa cristiana hoy, tenés que cumplir sus estatutos.
A veces hasta te exigen diezmar y todo. Si no diezmas ya no puedes ser parte de esa membresía. Entonces son cosas que destruyen la comunión entre los hermanos. Nosotros no tenemos que recibir a nadie por su cara o por su forma de pensar en cosas secundarias. Si un creyente ya es un hermano y tiene el mismo derecho que vos de tener comunión en la iglesia. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha aceptado. ¿Quién soy yo para no aceptarle? Romanos 15:7. Un capítulo más. No vamos a leer todo el capítulo, eso podemos leer en casa, pero dice así. Por tanto, le dice a la iglesia en Roma, por tanto, aceptaos los unos a los otros, o recibid los unos a los otros, recibíos. Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Acá también dice, ¿cuál es el principio sobre el cual nosotros aceptamos a los hermanos? Aceptamos porque Cristo le aceptó para la gloria de Dios. Entonces, esos son los principios de recibir a los hermanos para tener comunión. Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también vemos, como el Señor mismo ya nos habló, de que hay casos en que por más que una persona sea creyente, no le podemos recibir en la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia pues es el testimonio de Dios en la tierra. Y hay tres cosas principales que nosotros no podemos aceptar en una persona a tener comunión con nosotros. Tenemos únicamente que excluirlos de la comunión. Hasta que esa persona se arrepienta y se vuelva al Señor de esas condiciones en que se encuentra. Entonces, vamos a leer Mateo 18:15. Acá el Señor ya empieza a hablar de esta exclusión. Mateo. Ya leímos una vez esto, pero siempre acabamos de leer de vuelta muchos versículos, pero atendiendo otros aspectos y detalles de esta gran ciudad. Entonces dice, si un hermano peca, un hermano quiere decir uno que es parte de la iglesia universal, pero también es parte de la iglesia local donde vos vivís. Ve y repréndelo a solas. Sí, Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo capítulo 18, verso 15. Si un hermano peca contra ti, dicen algunas versiones que no son tan antiguas, pero no importa. Si un hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, la idea es, si un hermano peca, no es excluirle, no, al contrario, es ir a hablar con él, convencerle de su situación y recuperarle para la comunión, ¿verdad? Has ganado a tu hermano, pero, dice el 16, si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Pero no está hablando de la iglesia universal, está hablando de la iglesia local en una ciudad. Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea como un extraño, una persona que no pertenece a la comunión de la iglesia. Por más que un hermano, alguna vez hermano, si el Señor permite, se va a arrepentir y va a volver a la comunión de la iglesia. Por eso dice luego, en verdad os digo, lo que atéis en la tierra, en el contexto no está diciendo que este pasaje se refiere a poner una disciplina. Atar quiere decir mantenerlo en exclusión y desatar es que liberarlo para la comunión, ¿verdad? No es que todo lo que atéis en la tierra en el sentido de todo lo que yo proclamo a Dios le exijo, va a suceder acá en la tierra. No, está hablando en el contexto de la iglesia local, en la comunión de los santos, ¿verdad? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además, os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces esto tiene que ver principalmente con recibir o no recibir a un hermano en la comunión, como dice en Juan 20:23. El Evangelio de Juan, cuando empezó a existir la iglesia, en el día de la resurrección de Cristo, cuando el Señor sopló su espíritu, dice, después de decir esto, dice el 20:22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia, como cantamos en el himno, nació en resurrección. En el día de la resurrección, cuando el Señor sopló su espíritu, ahí los que creían en Él llegaron a ser miembros, se unieron místicamente, espiritualmente a Cristo mismo. Y ahí ya eran la iglesia en ese lugar. ¿Y para qué eran la iglesia en ese lugar? Dice, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, les son retenidos. Esta es una función de la iglesia congregada en un solo lugar en el nombre del Señor Jesús. ¿Entienden la función de la iglesia? Porque en la iglesia hay que cuidar el testimonio del Señor. ¿De qué? Y ahora vamos a ver de qué. ¿Por qué se puede excluir a una persona que no se arrepiente de su condición? Dice, por causar divisiones en la iglesia. Ahí ya estamos todos excluidos hoy día en el cristianismo. Porque cada uno que edifica una iglesia en su nombre y en su doctrina ya está causando división. Pero bueno, muchos no se dan ni cuenta, lastimosamente. Entonces, ¿qué dice Romanos 16? A la iglesia en Roma le escribe el apóstol Pablo, Romanos 16, 17. Yo voy a hacer un poco rápido, si no, después nomás pueden repasar en sus casas si quieren anotar los versículos. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Es decir, hay hermanos que causan disensión, pleito, contienda, división, rivalidad entre los creyentes. Nosotros tenemos que vigilar si hay alguno. Porque el cuerpo no puede vivir así. Está en peligro el cuerpo de Cristo. Está en peligro la edificación del cuerpo. No es algo personal, es algo que tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Apartarnos de ello. Hasta que esa persona deje de lado su actitud de disensión. En Tito, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a su colaborador, Tito. Tito 3, 9 al 11. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. No está hablando de que se condena en el lago de fuego por siempre, sino que se condena en su relación con el Señor. Entonces, el que causa divisiones, bueno, en aquel tiempo habían estas clases de divisiones, hoy muchas más clases de divisiones, hay mucho más motivo de división. Entonces, al hermano, al hombre que cause divisiones, ¿qué hay que hacer? Después de la primera, como dice Pablo, Jesús en Mateo 18, después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo. Ponerlo aparte. No puede ser permitido una persona que cause división en la comunión de la iglesia local. Por causar divisiones en la iglesia hay que desecharlo. Por introducir herejías en la iglesia. Segunda de Juan 1:9. 1:9 al 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis,
pues el que le saluda participa en sus malas obras. Ni le saludáis, ni le recibáis en casa. Pero esto ya es la segunda parte donde dice que se le tiene que separar por introducir herejías en la iglesia. Herejía quiere decir enseñanzas que no se conforman a la enseñanza de Cristo, que es la enseñanza de los apóstoles. Cualquier cosa que está en contra, por ejemplo, Cristo no nació virginalmente. No, Cristo no es un hombre verdadero. No, Cristo no es Dios mismo. Todas esas son enseñanzas contrarias a la enseñanza de Cristo. Entonces, vamos a leer ahora Judas 1:3. Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que fue una vez para siempre entregada a los santos. Tenemos que guardar, contender ardientemente, no por cuestiones secundarias como que comer, no comer, que vestirse, no vestirse, que día, que no día, sino por la fe una vez entregada a los santos, que tiene que ver con esos 7 puntos de Efesios que vimos la vez pasada. ¿Verdad? Entonces, en Romanos 16:7, 16:7, ya leímos esto, pero la segunda parte dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones, por un lado, y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis de parte de los apóstoles, y que os apartéis de ellos. Gálatas capítulo 5. Acá ellos tenían un problema, que querían introducir todavía el ritual de la circuncisión en la iglesia, cosa que ya Cristo lo logró en realidad en la cruz del Calvario. Ya destruyó la carne, el viejo hombre. Mirad, dice Pablo, 5:1. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezca firme y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Entonces esta gente quería ser justificada ante Dios por guardar ciertos ritos del Antiguo Testamento. Y Pablo le dice: si ustedes quieren ser justificados así, de Cristo se han separado, se han desligado. Dice entonces: pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia, por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Y ahí dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué masa? Es la iglesia, la masa de harina limpia. Pero si metemos herejía, estamos destruyendo la masa, ¿verdad? Estamos metiendo levadura. Cualquier doctrina que no enseñaron los apóstoles, sino que son inventos de hombre, tradición de hombre, y queremos meter en la iglesia. Eso es una levadura que leuda la masa, ¿verdad? Tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Esa persona tiene que llevar su castigo, quien quiera que sea. El que introduce herejía, ¿verdad? Entonces, vemos también la tercera cosa por la cual no podemos recibir en comunión a ciertos hermanos o personas, es por llevar una vida en la inmoralidad, por practicar la inmoralidad o una conducta desordenada. O sea, todos somos pecadores y cada día nosotros hacemos pecadores. Pero si esa es nuestra práctica y no nos volvemos al Señor, no le buscamos al Señor para ser cambiados, dejar de lado toda práctica de inmoralidad, no tiene que ver solamente con lo sexual, puede ser el ladrón,
el contrabandista, el mentiroso, el que está ahí siempre viviendo una vida de inmoralidad o de conducta desordenada. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5. Del 1 al 13. Bueno, esto es muy largo, pero voy a leer algunos versículos. No, vamos a leerse. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. ¿A quién le dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Porque ya, al recibir a Cristo ya somos santos posicionalmente. O sea, ya somos santos delante de Dios en Cristo. Pero todavía tenemos que llegar a ser santificados. Y había entre Corintios gente inmoral, dice. Y hay inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, los que no son cristianos. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, le dice Pablo. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido a esa persona, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Qué duro, ¿verdad? Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos localmente, ¿verdad? Y yo con vosotros en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, entréguenlo en las manos de Satanás, ya que él no quiere estar en las manos del Señor, vive una vida de inmoralidad, no le quiere hacer caso a los hermanos, entréguenle y ahí él va a experimentar la destrucción que Satanás va a hacer en su vida. Aunque en el día del Señor, en el día de la resurrección, él va a ser salvo, pero no va a poder vivir la vida de iglesia local en la tierra. Él va a ser salvo en el día del Señor, dice. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Entonces la iglesia no puede tener en su seno personas inmorales, viviendo una vida de inmoralidad. No puede. ¿Pero a qué se refiere Pablo? Dice, no me refería a la gente inmoral del mundo. No está hablando de la gente inmoral del mundo. Está hablando de la gente inmoral de la iglesia. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. No está hablando con gente de fuera de la iglesia, sino con gente de la iglesia que vive esta clase de vida de inmoralidad. No podemos ni siquiera sentarnos a comer, dice con ellos, para que esa persona recapacite y se vuelva al Señor. Es un tratamiento del Señor. Pues, ¿por qué he de juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. El Señor se va a encargar de juzgar a los que están afuera. Nosotros tenemos que juzgar a los que están dentro. Y luego dice, expulsad de entre vosotros al malvado. Es la exclusión. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que recibir a todos los que Dios les recibió y Cristo les recibió. Y no tenemos que estar preguntándonos en doctrinas, esto, aquello, prácticas. Tenemos que recibirnos. Pero ¿a quiénes no podemos recibir? A los que viven una vida de inmoralidad, una vida de división en la iglesia y una vida de herejía, de hablar cosas que no hablan los apóstoles contrarias a la palabra del Señor. Porque tenemos que preservar
el candelero, tiene que brillar el candelero, la iglesia en esa ciudad. Y no brilla cuando abundan todas estas cosas. No brilla. A no ser que se arrepiente, ahí con gusto le recibimos a la persona a la comunión unos con otros. Amén, hermano. Hasta acá llegamos en cuanto a lo que hablamos de la iglesia universal, que está representada por cada iglesia en cada ciudad. Entonces, ¿de qué iglesia son ustedes? De la iglesia en Asunción. No somos de la iglesia del pastor fulano, de Mengano, no. No somos de la iglesia de los que aplauden o no aplauden, los que se visten así o así. Somos de la iglesia en Asunción, de la iglesia del Señor que vive acá en Asunción. ¿Y con quién tenemos que tener comunión? Con todos los creyentes que viven en Asunción. A excepción de estas personas que llevan una vida en estas condiciones, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otro punto que quizá eso es algo muy difícil de ver, en entender como cristianos, pero es muy necesario tanto en aquel tiempo como hoy en día, ¿verdad? Tenemos que saber distinguir entre las reuniones de la iglesia local y las reuniones ministeriales. Las reuniones de la iglesia local y las reuniones ministeriales. Vamos a ir viendo esto. Porque hay dos tipos, vamos a decir, de eventos, por llamarle así. Uno son los eventos donde hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ejerciendo su ministerio particular. Yo, por ejemplo, en esta noche, esto no es una reunión de la iglesia local, esta es una reunión donde un hermano está ministrando la palabra del Señor a otros hermanos. Es una reunión ministerial. Pero la reunión de la iglesia local es cuando nos reunimos todos los creyentes en el nombre del Señor para rendirle un culto al Señor. Y ahí tenemos la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eso tenemos que saber distinguir. Si por ejemplo estamos en una reunión donde estamos como iglesia partiendo el pan y yo me paro ahí y le digo, hermano, espere, usted tiene que escucharme a mí nomás lo que yo le digo, yo le voy a enseñar. Eso se convierte, pasa de una reunión de iglesia, se convierte automáticamente en una reunión de un ministro de la palabra. Y eso es lo que no tenemos que mezclar. Y eso es lo que pasa hoy lastimosamente en las organizaciones religiosas cristianas. Mezclan lo que es el ministerio de un hermano que comparte la palabra con lo que es la comunión de los hermanos. Parten el pan ahí. Los bautistas parten el pan con los bautistas, la asamblea de Dios con la asamblea de Dios, etcétera. No podemos partir el pan en una reunión ministerial. Porque la reunión del partimiento del pan es de la reunión de los creyentes en la localidad para darle un culto al Señor. No es un lugar donde uno se va a recibir algo parcial. Porque lo que yo le estoy dando a usted acá es algo parcial. Algo que yo, ¿verdad?, entiendo y le transmito. Hay otros hermanos que entienden otras cosas y le transmiten. Esas son reuniones ministeriales. Vamos a ver de a poquito acá. Hechos 2:37. No vamos a leer todo el pasaje porque es largo, pero si quieren anotar, les voy a explicar nomás un poco. Hechos 2:37. ¿Qué pasa acá? Vino el Espíritu Santo y salieron en Jerusalén Pedro con los 11 a predicar a la gente el Evangelio de Cristo. Bueno, entonces acá Pedro está predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles varones, ¿qué haremos? Arrepentíos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá el apóstol Pedro está evangelizando, él está siendo usado como un evangelista, transmitiendo el evangelio para que la gente se arrepienta y se bautice, se identifique con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso, bueno, le llamamos reunión, no es que una reunión organizada, sino que surgió, pero no, es una reunión de la iglesia, es una reunión de un hermano está haciendo un mensaje evangelístico. Cuando estas personas oyeron y gran parte se convirtieron, entonces viene después, más adelante dice el 46.
esta persona que se convirtió, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, en el templo que estaba en Jerusalén, que es un lugar público, es como irte hoy en día a una plaza, un lugar público, al mercado, donde están toda la gente, y ahí alguien predica el evangelio y se convierte en la gente al Señor. Eso es un momento ministerial, está ministrando como evangelista. Pero después se reúnen en los hogares, ya es otro tipo de reunión, ahí ya no hay incrédulos, ahí ya son los creyentes, ¿verdad? ¿Y qué hacían ellos? Día tras día estaban en el templo predicando el evangelio. Ahí ellos no partían el pan, porque el ambiente era un ambiente donde se estaba predicando el evangelio. Y aparte de eso, partían el pan en los hogares, donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa ya es una reunión de la iglesia. No sé si me estoy explicando. Entonces, Pedro predicó el evangelio, es una reunión, vamos a llamarla así, es un evento, ¿verdad?, evangelístico. Lo otro es una comunión unos con otros. Eso ya son los creyentes. Ahí no estaba Pedro predicando el evangelio ni enseñando nada. Estaba nomás compartiendo la comunión unos con otros. Entonces, las reuniones de la iglesia local es de todos los santos en una localidad con sus obispos y diáconos, como ya leímos una vez. Primera de Corintios 14. Vamos a mirar un poco Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, 23 dice. Por tanto, le dice Pablo a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto. Por tanto, si toda la iglesia se reúne, acá la iglesia se está reuniendo, ¿verdad? Y dice, y si todos ahí en la iglesia reunida hablan en lenguas y entra algún indocto, uno que no tiene ese don o incrédulo, no dirán que estáis locos. Bueno, acá ya te habla Pablo de que se trata de la reunión de la iglesia. Ahora, ¿qué se hace en la reunión de la iglesia? Dice el 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua, interpretación, que todo se haga para edificación. 31 dice. Porque todos, en esa reunión de iglesia, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se dan cuenta? No es el ministrar de un hermano, ya sea evangelizando, enseñando. Por ejemplo, yo estoy enseñando algo. Ustedes son más bien pasivos, oyentes. Yo soy el que estoy hablando. Esta es una reunión ministerial. Pero cuando nos reunimos en una casa X, como iglesia, ya no como una reunión ministerial, no hay un individuo que está hablando, enseñando. No. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Todos participan. Salmo, revelación, lengua, interpretación de lengua, profetizar. Y dice Pablo, todo, en esa reunión todos pueden profetizar por turno, para que todos aprendan y todos sean edificados, exhortados. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia de las reuniones? ¿Cómo se ve acá? Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo en la iglesia en Colosa habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. Que le enseñe fulano y le amoneste mengano. No dice, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Cómo? Con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, esta es una reunión de la iglesia en Colosa. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que unos a otros tener comunión en diferentes formas, ¿verdad? No es una reunión donde uno y el resto es pasivo. No, todos son activos. Esa es la reunión de la iglesia. Debería ser. Pero ahora con el sistema que tenemos, todas las iglesias son uno habla, los otros escuchan. Y eso es ministerial. Eso no se puede llamar reunión de iglesia. Y se parte el pan peor, porque es una reunión basada en el ministerio de un hermano nomás. No es la reunión de los santos en la localidad.
Entonces, Colosenses 3:16. Primera de Pedro 4:10. Como iglesia, ¿qué le dice el apóstol Pedro? Según cada uno ha recibido un don espiritual, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, esta es la vida de iglesia, es uno a otro, no es de uno para otros, es unos a otros. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno de esta frase, unos a otros, porque lo que mejor describe la comunión de los hermanos en la iglesia, en la localidad, en un lugar, en la ciudad donde viven, día a día. Entonces, dice acá, por ejemplo, para que entendamos, ¿qué es la reunión de la iglesia local? Son convocadas, dirigidas y están bajo la responsabilidad del presbiterio local. Presbiterio quiere decir los ancianos o los obispos. No está a cargo del misionero, del evangelista, del profeta, del pastor ni del maestro. ¿Entienden? Son hermanos que han sido designados por los misioneros para que sean el presbiterio local. Ellos son los que dicen, bueno hermano, vamos a reunirnos tal día en la casa de tal hermano, y ellos tienen que cuidar que esas reuniones se lleven a cabo, cómo se llevan a cabo. Si hay hermanos que están en esas cuestiones complicadas, esos 3 puntos, tienen que cuidar de eso. Tienen que sobreveer el funcionamiento de la iglesia local, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, la oración. Esto es las reuniones de la iglesia local, ¿verdad? Están bajo el presbiterio local. Tienen como finalidad que la edificación mutua de los creyentes, el hacer memoria del Señor Jesucristo y la adoración al Padre por medio de las alabanzas, testimonios, oraciones, palabras y el partimiento del pan. Esta es la reunión en la que los obispos o ancianos están vigilando, cuidando que se lleve a cabo. Son llevadas a cabo normalmente en las casas, en los hogares particulares. O sea, los cristianos de la época apostólica no es que compraban un local, edificaban un edificio para que entre mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos querían las casas. Porque esto posibilitaba el ejercicio de cada miembro. Porque si son más de 20 ya es difícil que cada uno tome su turno en profetizar, en hablar por el Señor, en compartir un himno, una alabanza. Es difícil. Entonces, esto ayuda en las casas, es algo más sencillo. No. Si vos estás en una multitud ahí, no te animás a pararte quizás a hablar. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Entonces se destruye el sacerdocio de todos los santos. El ejercicio de cada miembro en su medida. Por eso ellos se reunían sencillamente en las casas. En el templo en Jerusalén se iba, por eso no se refiere al templo cristiano, hoy aquí la capilla o el mausoleo allá o el local de reunión. No, eso era un lugar público nomás donde se iban a compartir el evangelio. Vamos a leer un poco de esto para que veamos. Hechos 2:46 ya leímos, dice que se reunían en los hogares, ¿verdad? Hechos 12, ¿qué dice? Cuando Pedro salió de la cárcel y vino a esta casa, dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marco, el que escribió el Evangelio según San Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. ¿Dónde se reunían y oraban? En la casa de una hermana que se llamaba María, que era la madre de Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. En las casas ellos se reunían para esa comunión entre ellos. Romanos 16:5. Saludad a la iglesia que está en su casa. Entonces Pablo le dice, dice, bueno, un poco antes dice, habla de saludad a Priscila y Aquila, ¿verdad? Mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales pusieron su vida por mí, a quienes no solo yo sino doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad a la iglesia que está en su casa. O sea, ¿dónde se reunía la iglesia? En la casa, la iglesia en Roma, en la casa de Priscila y Aquila. Ahí se reunían los hermanos. En el 23 que dice, el mismo libro, el mismo capítulo, 23.
Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. O sea, Gayo recibía a la iglesia en su casa también, porque no todos entraban en la casa de Priscila y Aquila. Por eso, por ejemplo, en Jerusalén, habían 3.000, después 5.000, 8.000 hermanos, pero no es que se reunían todos en un lugar. De casa en la casa de Gayo, en la casa de María. Ponele 20, 50 personas, no sé cómo, depende cómo era de grande, pero siempre tratando de guardar y valorar y cultivar la comunión unos con otros, donde todos puedan tener la oportunidad de ejercer su don en su medida. En cambio, las reuniones ministeriales no, ahí está Pedro hablándole al público. Como vamos a ver más adelante, Pablo enseñándole a los hermanos. Esa es las reuniones ministeriales. Primera de Corintios 16, 9. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia, porque era una región plural, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Acá también habla de la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea es una ciudad donde había ¿cuánta iglesia? Como dice en Apocalipsis 3, a la iglesia en la Odisea. A esta iglesia le está diciendo acá. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. También a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la casa de la hermana Ninfa se reunían los hermanos en esa localidad. Y Filemón 1:2. Desde el 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién se reunían? En la casa de Arquipo. Dice, salúdenle a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Qué maravilloso tener a la iglesia reunida en nuestra casa. Entonces, eso es para la comunión unos con otros de la iglesia en la ciudad, en miles de casas, pero bajo un mismo presbiterio, en la comunión unos con otros, solamente en el vínculo del Señor Jesucristo. No es doctrina o práctica secundaria, pero también evitando, ¿verdad?, las condiciones que quitan el testimonio del Señor en la iglesia. Gracias te damos, Señor, por todos estos principios que están en tu palabra, Señor. Gracias que no nos has dejado a oscuras, no nos has dejado, Señor, a la invención de principios de los hombres de acuerdo a su propia opinión. Señor, gracias te damos que tus apóstoles nos han dejado un ejemplo a seguir, tanto para tu iglesia local, para la comunión de los santos localmente, como para los ministros que tú has dado a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguirte fielmente y a practicar todas estas cosas para que tú obtengas lo antes posible, que podamos apresurar la venida del Señor, edificando la iglesia en cada ciudad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén. Amén.